El segundo tema es un Dios que restaura. Estamos en un mundo que está desbaratado y necesitamos ser restaurados en todos los niveles. El mundo está necesitando una restauración importante. Me impactó, el pastor desde hace días me delegó el tema y me impactó hoy en el devocional. Quienes siguen la lectura bíblica en un año, que es la guía del devocional de Patmos, por favor vamos a ir a Deuteronomio 30, versículos del 1 al 6, porque yo hoy, pues lo primero que yo siempre pienso por el Antiguo Testamento, y me impactó que en el Antiguo Testamento está el versículo que es una perfecta introducción al tema de hoy. Dice, si ya todos lo tienen, Deuteronomio 30, del 1 hasta el 6. Dice así: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti, Israel, todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. En la primera diáspora ellos fueron llevados solamente a Babilonia, y a mí me llama la atención que aquí dice claramente la profecía de todos los pueblos donde hubieres estado. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Dios, Jehová, y de allá te tomará y te hará volver, Jehová tu Dios, a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, me pareció espectacular este inicio hoy, porque esto es todo lo que es la restauración. El Señor nos sacó de sitios lejanos de Él, espiritualmente también, y nos trajo, y nos dice y nos promete que de donde estemos, Él nos va a traer y nos va a restaurar. ¿Qué es restaurar? La etimología de la palabra restaurar viene del latín restaurare, significa volver a poner en pie, restablecer. Los componentes son el prefijo re, que es volver hacia atrás, y statuare, poner de pie. Básicamente podríamos decir que restaurar es volver a parar al que está caído. Eso es lo que el Señor nos promete hoy. Y vamos a ver brevemente cómo, bueno, no tan brevemente, cómo Israel estuvo en una apostasía durante toda su historia. Incluso los mayores líderes, los mayores patriarcas y los mayores profetas, algo hicieron mal. Hay pocas excepciones, esas no las vamos a ver hoy. Pero a pesar de esto, el Señor siempre promete restaurar a Israel, no porque Israel se lo merezca, como dice él, sino porque Dios es misericordioso. En Deuteronomio 8:16 le dice: te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Deuteronomio 8:16, y probándote para a la postre hacerte bien. Entonces tenemos que entender que el Señor permite las pruebas. Tenemos que entender que cuando Dios nos manda las pruebas, tiene un objetivo en nuestra vida. Hace unos años se puso de moda un libro que se llamaba ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y hace un tiempito leí el resumen de eso. A la única gente buena que le pasó algo malo fue al Señor Jesucristo en la cruz, y fue para el perdón de nuestros pecados. De ahí para acá no somos buenos, y eso lo dice la Biblia en muchas partes. Y vamos a ver cómo el Señor Jehová
siempre tuvo como objetivo en bendecir a una persona, que esa persona fuera de bendición para los demás. ¿Ustedes recuerdan qué le dijo el Señor a Abraham? En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. El pueblo de Israel, de cierta forma, no cumplió desde Abraham este mandato. El mandato fue: en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, y el pueblo judío se encerraba y no compartía. Y vamos a ver un poquito de eso ahora. Abraham fue llamado por Dios. Vamos a ir al libro de Génesis 13, del 6 al 8, porque a mí me llamó la atención, preparando el tema, que a Egipto entraron 70 personas, como vamos a ver ahorita, en Éxodo está descrito. Entraron 70 personas a Egipto con Israel. Y yo dije, bueno, eran tan poquitos, vivían tan poquititicos, siempre fueron un número tan pequeño. Y entonces, cuando Abraham es llamado, él se va con su sobrino Lot. ¿Qué dice aquí? Génesis 13, del 6 al 8, dice: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban, bueno, ahí. Pero finaliza diciendo Abraham a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Asume uno que había un número indeterminado, pero eran bastanticos. Si la tierra no era capaz con todos ellos, tenían que ser bastantes. Entonces yo me puse a mirar, ¿dónde dirá un número que le pueda a uno dar una idea de qué tanta gente tenía luego de la separación Abraham y antes de que nacieran los dos hijos? Entonces vamos a pasar un capitulito más, y en Génesis 14:14, cuando unos reyes esclavizaron entre otros a Lot, dice Génesis 14:14: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa. ¿Cuántos dice que eran? 318. Si pensamos que cada uno tenía por lo menos una esposa, digamos que no tenían más, y si cada uno tenía por lo menos 2 hijos, ya vamos llegando a los 1000 y pico de pobladores, antes de que nacieran los 2 hijos de Abraham, Ismael y luego Isaac. Muy bien, entonces, ojo con esto, es muy importante porque ya vemos 1000 y entraron solo 70. Es lo que me impactó mucho a mí en el tema. Y en 15:14, Dios, el Señor Jehová, le vaticina, le profetiza, le anuncia a Abraham que su descendencia va a ser esclava en Egipto. Él se lo está anunciando. Le está diciendo que van a ser esclavos en tierra ajena, que van a vivir allá 400 años, pero también les anuncia que los va a perdonar y va a juzgar. Este es Génesis 15:14. Y va a juzgar entre ellos. Bueno, entonces uno dice, bueno, vamos en más o menos una población de 1000 antes de los hijos, antes de los hijos de los hijos, antes de los hijos de los nietos. Y seguimos. En Génesis 32:6, cuando ya volvía Jacob a encontrarse con Esaú y le daba miedo que lo iba a matar, y le dicen, 32:6, y le dan la noticia: su hermanito viene con 400 individuos a recibirlo, después de que se le había comprado la primogenitura y se le había robado la bendición, y el otro había jurado que lo iba a matar cuando muriera el papá. ¿A qué va a venir con 400 tipos? A darme fuerte. Entonces, pero ese es el número. Solamente los del hermanito de Esaú eran 400. Yo no pude calcular, no encontré por dónde, la población de los que iban con Jacob, pero él también llevaba su población. En Génesis 32:7 y 8 dice que estuvo muy asustado y se angustió,
distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene contra uno, el otro se escapa. Y posteriormente dice, en 32, Génesis 32, 13 al 19, dice él que durmió aquella noche y cogió de lo que tenía, no cogió todo lo que tenía, cogió una cantidad brutal, 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas, 10 borricos, y lo entregó en más de 3 siervos. Habla de 3 y otros, o sea, más de 3 siervos para cargar con toda esta cantidad. No sé cuántos llevaba Jacob, pero ya tenemos 400 más estos. Todo ese pueblo, luego Jacob tiene sus 12 hijos, tuvo sus problemas, sus guerras, sus cosas, pero tuvo sus esclavos también, sus siervos. O sea, no sé cuánta gente tenía antes de que José se fuera para Egipto. Pero lo cierto es que en Éxodo 1, del 1 al 5, menciona quienes entraron y dice, todas las personas que le nacieron a Jacob y entraron a Egipto fueron 70 personas. Si hacemos un cálculo de que por lo menos había 1000, ¿qué se hicieron los otros 930? Entonces, llego yo a una conclusión. Ellos no evangelizaron ni a uno, y eran siervos. A los siervos yo creo que es más fácil evangelizarlos que por lo menos evangelizar al jefe de uno o a un amigo. Y entraron 70. Esto muestra la decadencia espiritual de Israel, incluso en sus mayores patriarcas, lo cual es una cosa que a uno le impacta. Entonces, tenemos que tener en cuenta que por la hambruna ellos se van y llegan 70 personas, no llegaron más. Eso nos lo dice Éxodo, ¿listo? En su primer capítulo. Luego están los 400 años que dicen, y luego Dios manda ¿a quién? A Moisés, para que Moisés los lleve a través del desierto durante 40 años y lleguen. El plan inicial no eran 40 años, eso fue por rebeldes precisamente, les tocó 40 años en el desierto por rebeldes, hasta que llegaran ¿a dónde? A la tierra prometida, que ya estaba dada y la perdieron por rebeldes. Entonces en Éxodo 6 del 7 al 9 vuelven las promesas de Dios. ¿Qué dice Éxodo 6 del 7 al 9? Dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban por la congoja del espíritu y de la dulce servidumbre. Ellos seguían necios. Y el Señor sigue prometiéndole a Israel a lo largo de la historia, a lo largo de los profetas, la restauración. Y entonces ahí es donde a uno muchas veces lo critican, porque dicen que uno se vuelve judaizante, que uno porque que nosotros no somos ciudadanos de Israel, que nosotros por qué tenemos que estar tan pegados. Somos criticados por eso y vamos a ver por qué. Pero antes, en Isaías 43:5 dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Y aquí vamos a entrar a una parte importantísima, y es por la cual nosotros nos podemos pegar de las promesas de Dios para su pueblo Israel. Vamos a ir ahorita hacia el Nuevo Testamento, a Romanos 11, del 17 al 20. Y dice así con inspiración, o si alguien lo tiene, Moni, dale. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido
sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino ten. Gracias. Entonces, aquí está el punto donde nosotros podemos apropiarnos de las promesas para Israel, porque nosotros somos un olivo silvestre, aquí no somos uva silvestre, somos olivo silvestre, que somos injertados en la planta original. La planta original es Israel. Y somos injertados por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo, que permitió que para nosotros fuera gratuita la salvación. Entonces, repasemos someramente. Egipto sale de Israel sale de Egipto, salen, ven todas las promesas, ven las plagas, el Señor abre el mar rojo, el Señor les da maná, el Señor les da una nube que les da sombra en el día y les da una pared de fuego que les da luz y les ahuyenta las fieras en la noche, y ellos aún así siguen necios, siguen rebelándose, siguen diciendo, y lo triste, siguen diciendo que ojalá pudieran volver a Egipto, que ellos extrañan la vida tan sabrosa que llevaban en Egipto, que eran esclavos, que eran maltratados, que eran aporreados, y extrañaban esa vida tan rica, tan agradable para ellos. Estuvieron 40 años y todos los varones mayores de 20 años murieron en el desierto por esa rebeldía, excepto 3. Bueno, Moisés también. Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, Dios se lo llevó, y quedaron 2 básicamente, que fueron ¿quiénes? Josué y Caleb. Muy bien, vean, están todos juiciosos, todos pilosos. Entonces, Dios cumple las promesas. Dios siempre ha cumplido las promesas, y siempre que Israel ha salido, ha vuelto. Y siempre que Israel ha sido atacado, ha vuelto. La peregrinación, el peregrinaje por el desierto no fue fácil, fue difícil. Había fieras, había calor, por la noche había frío, había enemigos, los atacaron varios pueblos, y ellos aún así llegaron, y llegaron llevados por Dios, y llegaron protegidos por el Señor, que es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Nosotros nos podemos pegar a esa promesa hoy. Nosotros estamos en un tiempo de crisis. En realidad, si uno mira, la iglesia está en crisis, la familia está en crisis, la sociedad en todo el mundo está en crisis, y donde más está atacando el enemigo en este momento es al núcleo de la sociedad, como lo conocemos, que es a la familia. Entonces nosotros estamos en un desierto en el cual estamos recibiendo ataques por donde uno lo mire, por ser cristianos. Hablábamos con una amiga de Moni, que después de la pandemia en Estados Unidos, los ataques contra los cristianos están fuertes, ataques verbales, ataques legales, ataques de mucho tipo. Tenemos un compañero en la fe que está como profesor en este momento en Estados Unidos, y nos cuenta, él tiene prohibido mencionar a Dios dentro del colegio, no pueden mencionar cualquier barrabasada, pero mencionar a Dios da expulsión, lo echan si llega a mencionar a Dios. Eso es terrible. Y seguimos, el pueblo judío llega a la tierra prometida, y una vez conquistan, como siempre ellos y como siempre nosotros, se nos olvida de dónde nos trajo Dios, a dónde nos puso Dios, y siguieron dañados, siguieron en su perdición. Estuvo la época de los jueces, que es la época espiritual más oscura, una de las épocas espirituales más oscuras de los judíos, y Dios empieza a mandarles profetas para que les diga: vea, enderecen, vea, vuelva hacia Dios, vea, van a venir y los van a esclavizar por degenerados, vea. ¿Y qué hacían con los profetas? Los mataban, los encarcelaban, les decían loquitos, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces llega la primera diáspora, que es el exilio en Babilonia, y por eso les decía yo que a mí me impactaba el primer pasaje, porque siendo un profeta, antes del exilio, él no habla de la tierra donde están. Ellos estuvieron esclavos en Babilonia, y aquí, y el primer pasaje que leímos, ¿qué decía? De donde estén, de todos los países en el mundo donde estén. Entonces, entre el 586 y el 537 antes de Cristo, estuvieron otra vez esclavos en Babilonia. Tenemos las historias de Daniel, tenemos todas las historias de lo que pasó en Babilonia, que fue bastante duro, y Dios pone luego en el corazón del rey, de la nada, pues más o menos de la nada, me imagino que eso estaba trabajado, permitirles por decreto a Esdras y a Nehemías, entre otros, volver a la tierra prometida. Y yo aquí hago un poquito el paralelo. 10 plagas se chupó el faraón, y duro, mientras que el rey de Babilonia no necesitó nada y les dio el permiso, firmadito, bien puedan, vayan y vuelvan y edifiquen el templo. Dios le ablandó el corazón a él. Luego vienen otra vez, después de ello, un tiempo histórico en el que posteriormente, poco a poco, Israel se fue degradando hasta que llegó el Señor Jesucristo durante el dominio romano, y luego, de muerto el Señor Jesucristo, se rebelaron contra Roma y expulsaron a los soldados que tenían ahí. Entonces Roma manda un ejército grandísimo que inicia el sitio de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Luego quedan unos bastiones como por ejemplo Masada, que resistieron más tiempo, ¿no? Pero básicamente en el 70 empezó el exilio, y el pueblo judío sufre una cosa de las cosas más horribles que puede sufrir un pueblo. Son expulsados de su tierra, son obligados a irse a otros sitios, a vivir en otros países, pero llama mucho la atención que en esos otros países ellos por ley no podían trabajar, no podían tener propiedades, no podían ejercer su religión libremente, pero tampoco podían volver a su tierra. Imagínense que a uno le toque eso, ¿no? Eso fue ¿cuántos años? Desde el 70 hasta 1948. ¿Cómo, Nelson? Bastantico. Se echaron un tiempo largo. Y uno dice, un pueblo en esas condiciones, ¿cómo hace para sostener su identidad? La fe en el Señor. La fe en el Señor. El lazo cohesivo es la fe en el Señor. Porque un pueblo después de 1000 y pico de años, de 1400 años, se le olvida. Uno ve como, por ejemplo, cosas interesantes, las personas que migran, los migrantes, por ejemplo, hablemos de los orientales cuando migran a Estados Unidos, a la vuelta de 2 o 3 generaciones, el comportamiento de los nietos es absolutamente norteamericano. Ya no se acuerdan de sus orígenes. Incluso es interesante, en un libro que leí alguna vez, la incidencia de cáncer en los orientales después de 3 generaciones es igual a la de los estadounidenses. La incidencia de cáncer en el oriente por la dieta, por el estilo de vida, es mucho menor que aquí en Occidente. Pero cuando se vienen después de la 3ª generación, ya tienen incidencia de cáncer igual. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Yo tengo 3 sobrinos que se fueron de 14, 10 y 6 años a Canadá. Ellos hoy día, colombianos para nada, el menor tuvo que venirse 2 o 3 meses a estudiar español, ni siquiera el español lo sabía ya. Y vemos aquí un pueblo que durante 1900 y pico de años sostuvo su identidad como pueblo, que es una cosa impresionante, con dificultades, y aquí hay un hito que se marca. En 1492 los reyes católicos expulsaron a los judíos sefarditas, yo los confundo con los askenazis eran los que estaban en el oriente, los sefarditas eran los que estaban en Portugal y España. Los expulsaron de España, no tenían derecho a estar en España, pero tampoco les permitían volver a su tierra.
o se convertían al catolicismo y se bautizaban, o los mataban o se escapaban. Y de ahí viene algo que todos ustedes tal vez escucharon hace unos 15 años, que estuvo de moda, que los colombianos y latinoamericanos que tuviéramos determinados apellidos, podíamos escarbar, buscar, y si nos encontrábamos el apellido de nosotros dentro de un listado, podíamos pedir la ciudadanía estadounidense, española, perdón, por la española. ¿Por qué? Los judíos sefarditas, cuando escaparon, se cambiaron los apellidos para llegar aquí a América y pasar de agache, como si fueran católicos, siguiendo con su cultura. Un ejemplo de estos apellidos es el apellido Becerra. Ese lo sé porque es mi segundo apellido. Ellos eran apellido Avicera. Avicera era el apellido en España, y cuando ellos llegaron acá se cambiaron el apellido por Becerra para que no los identificaran y no los persiguieran más. Apellidos que vienen, por ejemplo, de animales como toro, vaca, etcétera, también son de origen sefardita. Pero el punto importante aquí, ¿cuál es? Fueron expulsados nuevamente, pero lo impresionante es, los expulsan, mas no les permiten volver a su tierra. Y cerramos con lo más espantoso para el pueblo judío en la historia, que ocurrió entre 1930, 32 hasta el 1945-46, que fue el Partido Nacional Socialista de Adolfo Hitler en Alemania. Una persecución infame, murieron 6 millones de judíos, también murieron gitanos. La persecución no fue solo contra los judíos, pero se enfocó contra los judíos, y el objetivo era acabarlos. Yo personalmente pienso que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, tan lindos ellos, no eran muy distintos a Hitler. Ellos, cuando vieron que Hitler estaba masacrando a los judíos, se hicieron los bobos y miraron para otro lado. Ellos no hicieron nada. Luego, cuando Hitler se mete con ellos, cuando invade Polonia, cuando invade Francia, cuando decide que va a invadir Inglaterra, ellos dijeron: no, hay que defender a los judíos. Ay, cuando ya pa' qué. Entonces ahí sí, la Segunda Guerra Mundial, Hitler perdió, y en su vergüenza, en su pena, en su sentimiento de culpa, Estados Unidos y sus aliados permitieron el regreso del pueblo judío después de 1900 y pico de años a su tierra. 1900 años después, el pueblo judío pudo volver a su tierra. Pero, ¿cómo? No sé la cuenta exacta, pero es desde el 70 hasta 1948, 1900 y pico, por ahí. Pero prometo hacer la resta en estos días. Entonces, ojo con eso. ¿Pero qué hacen tan lindos los ingleses? ¿Alguien sabe qué hicieron tan lindos los ingleses? ¿Qué hicieron? Muy lindos. El día que llegó Israel, ellos dijeron: entregamos y ustedes verán cómo se defienden, y voltearon la jeta, perdonen la palabra. 6 pueblos poderosos árabes tomaron una decisión: vamos a echar, literalmente la promesa era: vamos a echar a los judíos al mar, vamos a acabar a los judíos. Un país de un día de fundado tuvo que enfrentar una guerra contra 6 potencias. ¿Y quién metió la mano para que ganaran? A mí no me cabe duda que Dios metió la mano. O sea, no hay cómo ganar contra 6. Para traer un poquito a la historia de América, ¿ustedes saben que todo colombiano en Paraguay tiene ciudadanía paraguaya? El que se vaya de aquí a vivir a Paraguay hasta puede votar por el presidente en Paraguay. No me acuerdo la fecha, pero en la Triple Guerra, Paraguay entró en guerra con Uruguay, invadió un pedacito de Argentina y Argentina le declaró la guerra a Paraguay, y con Brasil hubo otro problema, y entonces 3 países, Uruguay,
Argentina y Brasil atacaron a Paraguay y lo volvieron chicuca. El único país de América que le brindó apoyo a Paraguay fue la República de Colombia. Entonces, para que les cuento, nosotros somos paraguayos en Paraguay. Esto, ¿por qué se los digo? Comparamos tres países que no son tan potencia. Basta ver, por ejemplo, Argentina, cuando invadió las Malvinas en 1982. Se metieron, se encaretaron y los ingleses mandaron 2 o 3 barquitos. Y vinieron los barquitos y los argentinos preparándose, y como en 2 días los volvieron a expulsar de las Malvinas. O sea, Argentina, Brasil y Uruguay no es que tuvieran los superejércitos como sí lo tenían los árabes en 1948 y en las guerras sucesivas. ¿Y qué pasó? Que el pueblo de Dios, que llegó el 14 de mayo de 1948 a Israel, les ganó la guerra. Impensable, increíble. Pero eso es lo que hace cuando el Señor cumple sus promesas. Los voy a traer, como vimos al principio, de todos los lados de la tierra, los voy a volver a traer. Y efectivamente lo cumplió. Y los voy a proteger, y a los que los maldigan los maldeciré. Y el Señor lo cumplió. Entonces vamos a mirar unos versiculitos que nos refuerzan esto. Isaías 54, del 4 al 8, dice, Isaías 54, del 4 al 8 dice: no temas, pues no serás confundido, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné. 1900 años para nosotros es mucho, para Dios es como un segundo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Y para profundizar en esto, vamos a ver Jeremías 30, del 17 al 19, porque la restauración es en todos los sentidos. Pero empezamos, acuérdense al principio, por el espiritual. ¿Alguien lo tiene? Jeremías 30, 17 al 19, si alguien lo quiere leer, no hay problema. Pero no morir porque es... Gracias, Alba. Mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechadas te llamaron diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová: he aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. La ciudad será edificada sobre su colina, y el palacio será sentado en su lugar. Saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo. Los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Muy bien. Pues mire qué bonito. Menoscabados, pues, menospreciados, ¿sí? Entonces, mire qué bonita esa promesa del Señor. Sigue prometiendo, muchas gracias, pastor. Sigue prometiendo restauración integral a su país. Llama mucho la atención que Israel hoy día, espiritualmente, vuelve la mula al, ¿cómo es? La mula. Esa cosa, vuelve la burra al trigo. Israel hoy día se jacta de ser un país sumamente liberal. Uno de los carnavales, festivales, desfiles del orgullo LGBTI más grandes de todo el mundo
es el de Tel Aviv. Vuelven y juegan, vuelven y lo restauran y vuelven y juegan. Ejemplo, yo estuve hace unos años en Israel en peregrinación. Paradójicamente el guía turístico era ateo y él lo manifestaba feliz y orgulloso. Argentino, judío, que se fue a vivir allá y trabajaba de guía turístico en las peregrinaciones. Se conocía la Biblia al derecho y al revés, se conocía la historia de Israel, era una biblioteca andante y era ateo. Exactamente, como usted lo dice. Y vamos a ver qué dice: de las piedras puede levantar Dios profetas. Sofonías 3, 19 y 20 sigue así. Oiga esto tan bonito. Dice: he aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea. Recogeré a la descarriada y os pondré por ala. ¿No lo tienen? ¿Lo repito? Listo. Sofonías 3, 19 y 20. ¿Listo? ¿Vuelve? Entonces, he aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, salvaré a la que cojea, recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo. Pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Pero mire la cosa, como lo que empecé diciendo cuando él llamó a Abraham. ¿Qué le dijo él a Abraham? Que serán benditas Todas. ¿Qué dice aquí? Yo os traeré y os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Mi principal queja contra el pueblo de Israel es que ellos no quieren compartir la bendición. Ellos la quieren para ellos solos y siempre lo han hecho. Celosísimos. Y no quieren. Ellos quieren que Jehová sea solo para ellos y para nadie más. Interesantísimo. Como conclusión, ojo con esto porque esto es muy bonito. Ustedes recuerdan a Cornelio, ¿cierto? Vamos a ir a Hechos 10, 44 al 47. Hechos de los Apóstoles 10, del 44 al 47. Cornelio no era un gentil con un muy alto cargo, que era muy piadoso y que se había pegado y respetaba al Dios de Israel. Y él estaba en un ayuno y de pronto el Espíritu va y le dice: oiga, vaya y llame a un tipo que se llama Simón y lo apodan Pedro y dígale que vaya y le hable. Ahora, también tuvo unos versículos antes que preparar a Pedro el Señor, porque después de que en los 4 evangelios queda constancia de que la última voluntad del Señor Jesucristo fue, por tanto, ir a todas las naciones, y uno de los que la escuchó fue ¿quién? Pedro. Le tocó hacerle una visión a Pedro y decirle: deje de estar llamando impuro lo que yo he santificado. Entonces, después de que prepara a Pedro con ese sueño de los lienzos con los animales, que le dice coma, y él dice: no, yo cochinadas no como, cosas impuras no, le dijo: deje de estar llamando impuro lo que yo llamo puro y lo que yo mando a purificar. Ya cuando preparó a Pedro, le dice a Cornelio: mande a que le traigan a Pedro para ver qué les dice. Entonces ahorita sí, veamos Hechos 10, 44 al 47. Les di tiempo para que lo fueran buscando. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros?
Eso es palabra de Dios, gracias. Entonces, mire qué pasaje tan espectacular, y se hace la diferenciación clara. Habían unos de los de la circuncisión que andaban con Pedro y fueron y se quedaron atónitos de que el Espíritu Santo también pudiera ser derramado sobre ¿quién? Nosotros, la chusma gentil. Los judíos nos ven a nosotros como la chusma gentil, así dicen. Sí. ¿Y cómo, Alvarín? Ellos no nos aceptan como olivos silvestres. Para que nosotros entremos como olivos se necesita el Señor Jesucristo. Por eso no nos aceptan como olivos silvestres. Nosotros somos uvas, ni siquiera silvestres. Bueno, uvas pasas. Pero entonces, mire cómo termina Pedro aquí. ¿Puede acaso alguno impedir que el agua para que estos sean bautizados, que han recibido al Espíritu Santo? ¿Y quiénes son esos? Hoy, nosotros. Entonces, este es muy importante porque esta restauración que el Señor manifiesta a lo largo de todo el Antiguo Testamento, nosotros nos la podemos apropiar sin ningún problema. Y los que nos acusan que somos judaizantes, sionistas, bla, 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 pues sí, porque nosotros adquirimos ciudadanía israelí gracias al Señor Jesucristo. Y en Primera de Pedro 5, 10 y 11, Pedro nos da, Primera de Pedro 2, 9 y 10, disculpen, me adelanté. Primera de Pedro 2, 9 y 10 nos dice Pedro algo muy bonito, el Espíritu Santo a través de Pedro. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que antes no eran pueblo, se refiere a nosotros, porque el pueblo judío desde Abraham era pueblo. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, que no habían alcanzado misericordia, ahora que alcanzamos gracias al Señor Jesucristo y a su sacrificio, la misericordia, la salvación y el perdón de nuestros pecados. En otras palabras, nuestra restauración espiritual, que es la más importante. Y Pedro también, ahí, un poquito después, ahí sí, Primera de Pedro 5, 10 y 11, nos promete para esta temporada en la que estamos viviendo de ataques, porque nos están atacando, yo no me imagino que más que nunca, porque no nos han echado a que nos coman los leones, pero también nos están dando duro. ¿Qué nos dice Pedro? Y si alguien lo tiene, en Primera de Pedro 5, 10 y 11, que es muy bonita. Mas el Dios de toda gracia, donde nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está. Entonces eso nos dice el Señor a nosotros. Mire qué bonito. Entonces, el Señor nos dice que nos va a restaurar en todos los sentidos, que nos va a dar fortaleza, que nos va a dar firmeza para esta época que está complicada. En 1998, todos estábamos vivos en 1998, o casi todos. Yo estaba muy feliz porque estaba haciendo mi rural y iba a empezar a vivir la vida loca con plática de médico. Y el Señor me dijo, vea, usted no se manda solo, mijo. Y me mandó a Moniquita, a donde yo estaba haciendo rural, para que la conociera. Y Moniquita, no como Abraham, no como Isaac, no como Jacob, Moniquita sí me evangelizó. Facilito evangelizarme, ¿cierto, mi amor? ¡Uy! Ustedes vieron lo mamey que fue para ella. No, lo cierto es que de todas formas cuando por fin arranqué, ser cristiano era muy bacano, estaba de moda. Yo recuerdo dos amigos, uno ateo, me decía, uy Carlos, te volviste cristiano, bacano por vos, te va a servir, ateo. Y otro amigo, que el pastor conoce, cristiano, compañero de estudio mío
toda la carrera de medicina. Nos lo encontramos, estábamos charlando y me dice, bueno, ¿vos qué es Carlos? Entonces, no, si vieras que me volví cristiano, y él no era de ese tipo de comentarios, ese comentario le salió del corazón, no fue, suena sarcástico, pero no lo fue, porque no es la personalidad de él. Me mira Pablo y me dice, uy, Carlos Rico, cristiano, si yo necesitaba otra prueba de la existencia de Dios, ya llegó, esa es. Así de sencillo. Dios me sacó de donde yo estaba y Dios me trajo a su luz admirable, y Dios ahorita me dice que yo soy nación santa y yo puedo apropiarme de eso con todo el derecho. Vamos a ir y vamos a leer, por favor, todos Ezequiel 36 del 24 al 28. Ezequiel 36 del 24 al 28. Como dijo Moniquita ahorita, apenas estén listos me avisan y contamos hasta 14 y le hacen 24 al 28. Camaos. Bueno, ¿listo? ¿Todos? Bueno, 1, 2 y 3 dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. A mí me parece una promesa impresionante, fantástica, y sobre todo después de que tenemos claramente definido que nosotros también nos la merecemos y que también es para nosotros. Entonces, dicho esto, vamos a orar. Amén. Amén. Bien. Bendito Padre, Señor, gracias te damos porque tú, el verdadero amor consiste en que tú nos amaste siendo nosotros aún pecadores. El verdadero amor, Señor, es que nosotros te habíamos dado la espalda, que nosotros nos habíamos alejado de ti, y que tú, en tu infinita misericordia, bendito Padre, decidiste restaurarnos. Padre bendito, qué bonita esa palabra que tú nos regalas hoy, restaurar. Y qué bonito entender de dónde viene esta palabra. Volver a poner de pie, volver a enderezar. Importante, Señor, para nosotros entender que nosotros estábamos caídos. Importante entender que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Importante reconocer, Señor, que no nos llamaste porque nosotros merezcamos algo, sino por tu infinita misericordia y por tu amor por nosotros. Gracias, bendito Padre, porque algunas veces nosotros pensamos que si tú hicieras exactamente los mismos milagros por nosotros que hiciste por el pueblo de Israel tantas veces, nosotros no nos torceríamos. Nosotros muchas veces pensamos y criticamos a Israel por todas las veces que te dieron la espalda. Pero bendito Padre, nosotros hemos recibido el primer gran regalo, el don más grande, la salvación por el sacrificio del Señor Jesucristo. Sin merecer la salvación, sin merecer la vida eterna,
tú nos la diste por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, Señor. Pero Padre bendito, tú también nos prometes restauración, porque de la vida alejados de ti, de la vida de perdición, solo quedan tristezas, solo quedan heridas en el alma, solamente quedan incluso, Señor, enfermedades. Padre bendito, y tú nos has sacado de allá y nos has, por pura misericordia, empezado a restaurar. Bendito Padre, nosotros hoy te rogamos que no seamos como estas 4 generaciones entre Abraham y José y sus hermanos, que lejos de crecer y de ganar, decrecieron en número. Bendito Padre, nosotros muchas veces queremos guardarnos la bendición. Muchas veces, Padre, creemos que nos la merecemos y, como nos decía el apóstol, que no nos ensoberbezcamos, porque incluso nosotros pretendemos estar por encima del pueblo judío. Muchas veces pretendemos eso y nos negamos a entender que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, es judío, descendiente del rey David. Bendito Padre, que cuando tú nos dices que en nosotros también van a ser benditas todas las naciones de la tierra, no hagamos como Abraham, que solamente evangelizó a uno de sus hijos, los demás no. Que no seamos como Isaac, que uno de los 2 hijos se perdió y solamente Jacob siguió el linaje. Pero que no seamos tampoco como los otros 11 distintos a José, que fue el único que, a pesar de ser vendido, de ser esclavizado, de ser encarcelado injustamente, guardó su corazón y su integridad, y eso le costó la cárcel. Más bien, haznos parecer un poco más a José. Y pensando hoy en José, cuando la persona en Egipto que tenía el poder para matarlo o para matar a cualquiera, lo llama para que le interprete el sueño, José no pasó de agache diciendo: sí, yo se lo interpreto. José dijo: el Dios de Israel dice que esto significa su sueño. Él le dio la honra a quien había que darle la honra. Y nosotros hoy día, por mucho menos, por pena, porque nos da miedo, porque se pueden burlar, por cualquier cosa, nos abstenemos de compartir de ti, Señor. Padre bendito, ese es el llamado tuyo. El llamado tuyo es a que nosotros llevemos la bendición a toda la tierra. El llamado tuyo es que nosotros, con nuestro testimonio y con nuestra evangelización, llevemos muchas personas a su restauración espiritual. Inicialmente, todo empieza en el espíritu. Padre bendito, hoy te pedimos, ya que tú tuviste misericordia de nosotros, ya que tú nos viste caídos, nos viste pecadores, nos viste sucios, y tú decidiste limpiarnos de nuestros pecados. Tú decidiste llamarnos de las tinieblas a la luz, levantarnos, Señor, darnos una vida abundante en la tierra y darnos vida eterna en la eternidad, Señor, aunque suene redundante. Te pedimos, Padre, que no seamos egoístas y que no nos quedemos con esa bendición guardadita para nosotros.
Bendito Padre, hoy te damos gracias porque tú dijiste en ese momento a través de Pedro que nada impide que seamos bautizados, ya que el Espíritu Santo también se puede derramar en nosotros y en nuestra vida solamente con un requisito: que estemos dispuestos, Señor. Por eso te pedimos, Padre, danos disposición en nuestro corazón para seguir tus caminos. Padre bendito, tú dices y nos prometes que nos vas a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Pero necesitamos, Señor, necesitamos estar dispuestos para ello. Tú dices, Padre, y tú nos describes como nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Pero nos dices que nos das esos títulos con un objetivo: para que anunciemos las virtudes del Señor, que nos llamó de la oscuridad, de la tiniebla, a su luz admirable. Nosotros, que en otra época no éramos nada, no éramos pueblo, somos llamados por este milagro, somos llamados ahora pueblo de Dios. Bendito Padre, hoy te pedimos que nos permitas memorizar Ezequiel del 36 al 28. 36 del 24 al 28, gracias Nubiecita. Era para ver si estaba atenta. Padre bendito, hoy te pedimos que nos permitas memorizar Ezequiel. Tú nos prometes, Señor, que nos vas a recoger de donde estemos. Tú nos prometes, de hecho ya lo hiciste, ya nos recogiste. Tú, Padre bendito, dices que nos vas a lavar con agua limpia y que vas a cambiar el corazón de piedra y nos vas a dar un corazón nuevo, un corazón de carne. Dices, Padre, en tu promesa que nos vas a dar un espíritu nuevo a nosotros. ¿Para qué? Para que andemos en tus estatutos, para que guardemos tus preceptos, para que los pongamos por obra. Pero Padre, no nos dejes olvidar el primer precepto que tenemos que llevarnos hoy para nuestra casa: compartir esta riqueza tan grande que hemos recibido con muchas otras personas, compartir la palabra de Dios, compartir, Señor, este milagro del que nosotros en algún momento fuimos beneficiarios y que hoy disfrutamos, Señor. Padre Santo, pruebas vendrán. Padre, tú dijiste que en el mundo tendremos aflicción, lo sabemos, Señor. Pero tú también nos dijiste que tú nos das al Consolador y tú también nos dijiste que tú vas a estar con nosotros en los tiempos de prueba. Padre Santo, como me dijo alguien alguna vez, si pasamos dificultades, si pasamos trabajo, si somos objeto de burla en esta tierra, tampoco hay problema. Estamos en una peregrinación muy cortica de 70, 80 años, a muchos ya nos queda menos de la mitad de ese tiempo, pero lo que estamos buscando y por lo que estamos trabajando no es por esto que hay aquí en el mundo, donde el ladrón roba y el orín corrompe, sino que estamos trabajando por la eternidad, que es toda una eternidad. Este pedacito de tiempo que tenemos aquí de peregrinación debe ser para que ganemos almas para ti y para que nos preparemos para estar contigo en toda la eternidad. Bendito Señor, gracias por habernos restaurado. Gracias, bendito Padre, por darnos la potestad de ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, por habernos recuperado cuando estábamos perdidos. Y gracias por habernos amado
aún siendo pecadores nosotros y aún nosotros rechazando. Hoy, bendito Padre, yo te pido, te ruego que nos bendigas, te ruego, Padre bendito, que nos sigas guiando. Yo te pido, Padre, que sigas iluminando a nuestros pastores Hugo y Marta para que nos muestren el camino para llegar a ti y para que nos abran los ojos a la antorcha y a la brújula que es tu palabra, Señor. Padre bendito, que cada día me despierte con ganas de leer tu palabra, que cada día me despierte con ganas de orar y escuchar lo que tú tienes para decirme. Todos los días debo entender que el primer beneficiado de acercarme a ti soy yo, y el que de verdad necesita que yo me acerque a ti soy yo, y después de que yo sea beneficiado, pues será beneficiada mi familia. Gracias, Padre, por ayudarme a entender esto. Ahora, bendito Señor, te pedimos, quédate con nosotros en este resto de Semana Santa, conmemorando los dos hechos más importantes en la historia del mundo: la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección del Señor Jesucristo, que fue la que nos permitió ganarnos la vida eterna y que nos permitió entrar como olivos injertados en el pueblo de Dios. Quédate con nosotros este resto de tiempo y síguenos bendiciendo en el nombre de Cristo Jesús. Hemos orado en acción de gracias. Amén. Amén.